El humo todavía se elevaba de la colina Colonos cuando Jerjes subió a inspeccionar lo que quedaba de su victoria. Era el amanecer del 8º día desde que había llegado a Termópilas. 8 días para cruzar un desfiladero que medía 30 metros de ancho. El precio había sido obsceno. 20.000 de sus mejores guerreros yacían muertos en ese corredor maldito. Los médicos, los inmortales, las élites de 20 naciones, todos masacrados por 300 espartanos y sus aliados. Caminó entre los cadáveres griegos que cubrían la colina. Estaban destrozados, acribillados por cientos de flechas, cortados por 1000 espadas. Pero incluso en la muerte, sus rostros no mostraban miedo, solo una tranquilidad perturbadora, como si hubieran encontrado exactamente lo que buscaban. Entonces encontró lo que venía a buscar: el cuerpo del rey Leónidas, identificado por la armadura real, por las cicatrices de antiguas batallas, por el escudo con la lambda de Lacedemonia aún aferrado a su brazo muerto. Jerjes contempló a ese hombre que había convertido su invasión triunfal en una pesadilla de sangre, y en ese momento, el rey de reyes, el señor de un imperio que se extendía desde Egipto hasta India, cometió el error que definiría su derrota. Ordenó que decapitaran el cadáver de Leónidas. Luego mandó clavar la cabeza en una estaca y exhibirla en el campo de batalla. Era un acto de profanación sin precedentes, una violación de todas las leyes de guerra del mundo antiguo. Los persas no mutilaban enemigos valientes, pero Jerjes no estaba pensando con claridad. Estaba aterrorizado. Su propio acto de barbarie reveló una verdad que sus generales vieron con horror. El rey invencible tenía miedo de un hombre muerto. Esa cabeza en la estaca no era un trofeo de guerra. Era un intento desesperado de convencerse a sí mismo de que Leónidas realmente estaba muerto, de que el fantasma que lo había sangrado durante una semana no podía perseguirlo más. Pero ya era demasiado tarde. La semilla del miedo había sido plantada. Mientras el ejército persa se preparaba para marchar hacia el sur, los soldados pasaban junto a esa cabeza clavada y no veían victoria. Veían a 300 hombres que habían matado a 20.000 de ellos antes de caer, y se preguntaban qué pasaría cuando enfrentaran a 10.000 espartanos, a 100.000 griegos. Las noticias de Termópilas viajaron más rápido que el ejército persa. Mensajeros corrieron hacia el sur por caminos de montaña que el ejército invasor no podía usar. Llegaron a Atenas con el reporte completo: Leónidas muerto, los 300 aniquilados, el paso tomado. Jerjes venía. Y venía furioso, sangrante, decidido a hacer pagar a Grecia por la humillación que había sufrido. La reacción inmediata fue el pánico. Las calles de Atenas se llenaron de gritos, de lamentos, de familias empacando sus pertenencias para huir al sur. El ejército persa más grande que el mundo había visto jamás estaba a semanas de distancia, y nada se interponía en su camino. La asamblea ateniense se reunió en emergencia. Los oradores se sucedieron, cada uno con una propuesta más desesperada que la anterior: rendirse, huir, negociar, resistir. Entonces se levantó Temístocles. Era el estratega más astuto de Atenas, un hombre que había predicho esta invasión años antes y había convencido a la ciudad de invertir su fortuna en una flota de trirremes. Ahora esa flota, 200 barcos de guerra, era la única esperanza que quedaba. Pero Temístocles no habló de desesperación, habló de oportunidad. Leónidas, les dijo, no había muerto en vano. Había comprado algo más valioso que el oro. Había comprado tiempo. Una semana entera en la que los persas no avanzaron. Una semana en la que Atenas podía evacuar su población, en la que la flota podía prepararse, en la que los griegos podían unirse. Leónidas nos dio una semana, proclamó Temístocles con voz que resonó en el ágora. ¿Vamos a desperdiciarla huyendo como cobardes, o la usaremos para vengarlo? Su propuesta era radical, impensable, aterradora.
Atenas debía ser evacuada, completamente. Mujeres, niños, ancianos, todos serían enviados a la isla de Salamina y a las ciudades del Peloponeso. La ciudad sería abandonada a los persas. Dejarían que Jerjes la quemara, que la saqueara, que hiciera lo que quisiera con las piedras vacías. Mientras tanto, la flota ateniense, junto con los barcos de Corinto, Esparta y otras ciudades, se concentraría en el estrecho de Salamina. Allí, en aguas angostas donde los números persas serían una desventaja, lucharían la batalla naval que decidiría el destino de Grecia. Era una apuesta desesperada. Significaba sacrificar la ciudad más hermosa de Grecia con la esperanza de ganar en el mar. Pero los atenienses, mirando hacia el norte donde una cabeza espartana miraba desde una estaca, entendieron el mensaje. Leónidas había sacrificado todo. Ellos podían sacrificar edificios. La evacuación comenzó al día siguiente. Fue el éxodo más grande que Grecia había presenciado. Decenas de miles de personas abandonando sus hogares, llevando solo lo que podían cargar, embarcándose en cualquier nave disponible hacia Salamina. Los templos fueron vaciados de tesoros, las bibliotecas de pergaminos, las casas de recuerdos. En 3 semanas, Atenas era una ciudad fantasma, y mientras la evacuación ocurría, 200 kilómetros al norte, el ejército de Jerjes marchaba. Quemaba cada ciudad en su camino, masacraba a quienes resistían, aceptaba la rendición de los que se arrodillaban. Ciudades enteras se sometieron sin luchar, enviando tierra y agua al rey persa como símbolos de sumisión. Pero mientras marchaba, algo extraño sucedía en su ejército. Los soldados hablaban en susurros sobre Termópilas, sobre cómo 300 hombres habían matado a 20,000, sobre la cabeza del rey espartano que los miraba con ojos muertos pero desafiantes. El gigante persa avanzaba hacia Atenas, pero avanzaba sangrando, dudando, preguntándose si la próxima colina escondería otro desfiladero, otro Leónidas, otra masacre. Jerjes entró en Atenas un mes después de Termópilas. Su ejército marchó por las calles vacías, el sonido de 100,000 pasos resonando en una ciudad sin almas. No hubo batalla, no hubo resistencia, solo silencio. Los soldados persas entraron en las casas y las encontraron vacías. Subieron a la Acrópolis y encontraron los templos abandonados. Fue entonces cuando el rey persa comprendió lo que había sucedido. Los atenienses no habían esperado a ser conquistados. Habían elegido convertir su ciudad en un señuelo, un caparazón vacío para que él lo destruyera mientras ellos escapaban. La furia de Jerjes fue apocalíptica. Ordenó que quemaran todo: los templos sagrados, las casas, los edificios públicos, los olivares, todo fue pasto de las llamas. El Partenón, el templo de Atenea que había tardado generaciones en construirse, fue saqueado y quemado. Las estatuas de los dioses fueron derribadas y profanadas. Los santuarios donde los atenienses habían adorado durante siglos fueron convertidos en cenizas. Durante 3 días, Atenas ardió. El humo negro visible desde kilómetros de distancia, una columna de destrucción que se elevaba hacia el cielo. Jerjes observaba desde la Acrópolis, satisfecho. Había conquistado la ciudad más poderosa de Grecia. Había vengado la humillación de Maratón, donde su padre Darío había sido derrotado 10 años antes. Había demostrado el precio de desafiar al imperio persa. Pero cuando el fuego se extinguió y solo quedaron ruinas humeantes, se dio cuenta de algo inquietante. Había conquistado piedras, no personas. Los atenienses seguían vivos, refugiados en Salamina, y con ellos su flota. A 10 kilómetros al sur, en el estrecho canal entre la isla de Salamina y el continente, la flota griega se reunía. 300 trirremes de una docena de ciudades diferentes, comandados por almirantes que normalmente se odiaban entre sí. Atenas aportaba 200 barcos. Esparta, Corinto, Mégara, Egina, todas enviaban sus naves. Pero la unión era frágil, mantenida apenas por el terror compartido de la invasión persa.
Los comandantes del Peloponeso querían retirarse al istmo de Corinto, construir un muro allí y defender solo su península. Abandonarían Atenas, Beocia, toda Grecia central a los persas. Temístocles argumentaba desesperadamente contra esto. Si la flota se retiraba, Salamina sería evacuada, y con ella morirían 50.000 refugiados atenienses que no tenían a dónde ir. El debate se volvió violento. Los comandantes espartanos acusaban a Temístocles de sacrificar toda Grecia por salvar a Atenas. Temístocles les recordaba que Atenas había aportado más barcos que todos ellos juntos, que sin la flota ateniense no tenían esperanza. Un comandante corintio levantó su bastón para golpearlo, gritando que los hombres sin ciudad no tenían derecho a votar en consejos de guerra. Temístocles, con una calma gélida, puso su mano en la empuñadura de su espada. «Mientras Atenas tenga 200 barcos», respondió con voz que cortaba como acero, «tiene más ciudad que cualquiera de ustedes». El silencio que siguió fue absoluto. Todos sabían que era verdad. Sin Atenas, la alianza griega era inútil. Pero aún así, los comandantes del Peloponeso se negaban a luchar en Salamina. Fue entonces cuando Temístocles jugó la carta más audaz y peligrosa de su vida. Si no podía convencer a los griegos de quedarse, convencería a los persas de atacar. Esa noche, llamó a su esclavo de confianza, un hombre llamado Sicino. Le dio un mensaje para llevar al campamento persa. El mensaje decía que Temístocles, el comandante ateniense, estaba secretamente del lado del rey persa, que la flota griega estaba dividida, al borde de la deserción, que si Jerjes atacaba esa noche, bloqueando las salidas del estrecho, los griegos huirían en pánico y serían masacrados. Era una mentira perfecta porque contenía suficiente verdad para ser creíble. La flota griega estaba dividida, y Jerjes quería desesperadamente creerlo. Sicino cruzó las líneas, encontró a los comandantes persas, entregó el mensaje. Jerjes lo creyó. Después de Termópilas, después de ver a sus mejores tropas masacradas durante una semana, necesitaba creer que finalmente tendría una victoria fácil. Necesitaba creer que los griegos huirían como él esperaba que lo hicieran. Ordenó a su flota, 800 trirremes, que se desplegaran esa misma noche. Bloquearon las dos salidas del estrecho de Salamina, atrapando a la flota griega dentro. Los marineros persas remaron toda la noche, exhaustos, preparándose para la batalla del amanecer. Y al alba, cuando el sol se elevó sobre las montañas del Ática, Jerjes mandó construir un trono dorado en las colinas de la costa para observar su victoria, exactamente como había hecho en Termópilas. Se sentó rodeado de escribas que registrarían su triunfo, de generales que lo alabarían, de guardias que protegerían su majestad, y ordenó que la flota atacara. Lo que Jerjes no sabía era que acababa de meter 800 barcos en una trampa. El estrecho de Salamina no tenía más de 1000 metros de ancho en su punto más angosto. Era Termópilas en el agua. Y los trirremes griegos, más pequeños, más maniobrables, más rápidos, estaban perfectamente diseñados para luchar en espacios cerrados. Los persas tenían superioridad numérica aplastante, pero en ese estrecho maldito, los números se convirtieron en su maldición. Cuando las primeras naves persas entraron al canal, chocaron con la línea griega que las esperaba, formada, lista, y entonces comenzó la masacre. No en tierra esta vez, sino en el agua, y Jerjes, desde su trono dorado en la colina, vería repetirse la pesadilla de Termópilas, solo que esta vez no ganaría. El primer error persa fue el más simple. Enviaron demasiados barcos a la vez. 800 trirremes intentando entrar en un canal de 1000 metros de ancho, empujándose unos a otros, bloqueando las rutas de maniobra, convirtiendo su fuerza en un impedimento. Los trirremes griegos, 300 en formación cerrada, los esperaban como una pared de bronce flotante. Temístocles había posicionado a los atenienses en el ala izquierda, enfrentando a los fenicios.
los mejores marineros de la flota persa. En el ala derecha estaban los espartanos y corintios, enfrentando a los jonios y egipcios. En el centro, el grueso de la flota, esperando el momento preciso. El plan era simple, brutal, perfecto. Dejar que los persas entraran al estrecho, esperar a que se amontonaran en la confusión, y luego atacar con la velocidad y precisión de tiburones contra peces atrapados en una red. La señal de ataque fue un grito que resonó por toda la línea griega. Los remeros, 170 hombres por barco, comenzaron a remar al ritmo de tambores de guerra. Los trirremes griegos se lanzaron hacia adelante, cortando el agua como cuchillos. El objetivo no era enfrentar a los persas en combate naval tradicional, era embestirlos. Cada trirreme griego tenía un espolón de bronce en la proa, diseñado específicamente para perforar cascos enemigos bajo la línea de flotación. Los capitanes griegos apuntaban a los flancos de los barcos persas, donde el casco era más débil. El impacto de un espolón de bronce a máxima velocidad era devastador. El sonido de madera astillándose resonaba como truenos por todo el estrecho. El primer barco fenicio fue embestido por un trirreme ateniense, con tanta fuerza que el espolón atravesó completamente el casco y quedó atascado. Los marineros fenicios gritaban mientras el agua entraba a borbotones. Intentaron contraatacar con flechas y jabalinas, pero el barco griego ya se había retirado, arrancando el espolón y dejando un agujero mortal en el costado del navío enemigo. El fenicio comenzó a hundirse, sus remeros todavía encadenados a los bancos, arrastrándolos al fondo. Fue el primero de cientos. Los trirremes griegos atacaban en formaciones coordinadas, 2 o 3 barcos contra uno, embistiendo por ambos lados, destrozando los cascos enemigos, retirándose antes de que los persas pudieran responder. Era una danza letal de velocidad y precisión contra fuerza bruta y caos. Los persas intentaron usar su superioridad numérica, pero en el estrecho se convirtió en su condena. Los barcos se amontonaban unos contra otros, bloqueándose mutuamente, incapaces de maniobrar. Los capitanes gritaban órdenes contradictorias. Los remeros, aterrorizados, remaban en direcciones opuestas, y los griegos los despedazaban metódicamente, uno tras otro. El caos se multiplicó cuando los barcos persas comenzaron a hundirse. Los cascos destrozados se convertían en obstáculos flotantes que bloqueaban el paso de otros navíos. Los marineros persas que caían al agua, con armaduras y equipo completo, se ahogaban en segundos. Los que intentaban nadar eran embestidos por otros barcos, propios o enemigos, aplastados entre cascos de madera, arrastrados por las corrientes hacia el fondo del estrecho. Había una excepción en el desastre persa. Artemisia, reina de Halicarnaso, la única mujer comandante en la flota de Jerjes, era una estratega brillante, una marinera experimentada y una sobreviviente. Cuando vio que la batalla estaba perdida, que sus aliados se desintegraban en pánico, tomó la decisión más fría y calculada posible. Para escapar de los trirremes griegos que la perseguían, embistió y hundió a uno de sus propios aliados, un barco persa. Los griegos, creyendo que era una desertora que había cambiado de bando, la dejaron escapar. Artemisia navegó de vuelta hacia Jerjes, la única comandante que regresaba intacta de ese infierno. Cuando le informaron al rey que Artemisia había hundido un barco enemigo, Jerjes, ignorando la verdad, exclamó amargamente: «Mis hombres se han convertido en mujeres, y mis mujeres en hombres». No sabía que ella había sobrevivido hundiendo a sus propios aliados. Desde su trono dorado en la colina, Jerjes observaba la aniquilación de su flota. Era exactamente como Termópilas, pero en el agua. Una fuerza vastamente superior siendo destrozada en un espacio angosto por un enemigo inferior en números, pero superior en táctica y valor. Veía a sus barcos hundiéndose, a sus marineros ahogándose, a su invencible armada convirtiéndose en un cementerio flotante. Los escribas que había traído para registrar su gloria estaban paralizados,
sin saber qué escribir. Sus generales miraban en silencio, aterrorizados de hablar. Y Jerjes, el rey de reyes, el señor de 20 naciones, el hombre que había azotado el mar cuando una tormenta destruyó su puente, sintió algo que nunca había sentido antes: terror puro, porque en ese momento comprendió lo que Leónidas ya sabía en Termópilas, que el coraje y la astucia podían derrotar a los números, que un hombre libre luchaba mejor que 10 esclavos, que Grecia no caería. Al caer la tarde, el estrecho de Salamina era un cementerio. 200 barcos persas se habían hundido. 40.000 marineros y soldados persas estaban muertos, ahogados o capturados. La flota griega había perdido 40 naves. La proporción era obscena, imposible, pero real. Y esa noche, mientras los griegos celebraban su victoria imposible, Jerjes tomó la decisión que definiría su derrota. Huyó, abandonó a su ejército, tomó su guardia personal y huyó de regreso a Persia. El hombre que había cruzado el Helesponto con 1.000.000 de hombres regresaba con una fracción, corriendo como un cobarde, aterrorizado de que los griegos destruyeran su puente y lo atraparan. Dejó a su mejor general, Mardonio, con 100.000 soldados para terminar la conquista. Pero el daño estaba hecho. El rey invencible había huido, y toda Grecia lo supo. La venganza de Leónidas apenas comenzaba. Mardonio no era un cobarde. Era el mejor general que Persia tenía, cuñado de Jerjes, veterano de docenas de campañas, comandante de las tropas que habían conquistado Tracia y Macedonia. Cuando su rey huyó de vuelta a Persia después de Salamina, dejándolo con 100.000 soldados en territorio hostil, no protestó. Aceptó la misión imposible: terminar la conquista que su rey había abandonado. Pero mientras establecía su campamento de invierno en Tesalia, al norte de Grecia, algo lo atormentaba. Cada noche, en sus sueños, veía la cabeza de Leónidas en su estaca, mirándolo con ojos muertos pero acusadores, y cuando despertaba, entendía lo que el fantasma le decía: que Termópilas y Salamina no habían sido derrotas por números o por traición. Habían sido derrotas porque los griegos luchaban por algo que los persas no entendían. El invierno del 480 al 479 a.C. fue un tiempo extraño en Grecia. Por primera vez en décadas, las ciudades-estado dejaron de luchar entre sí y se unieron contra el invasor común. Esparta, que había enviado solo 300 hombres a Termópilas por razones religiosas, ahora prometía movilizar su ejército completo. 10.000 espartanos, la fuerza militar más letal que Grecia había producido jamás. Atenas, con su ciudad en ruinas pero su flota intacta, juró venganza por la profanación de sus templos. Corinto, Mégara, Tebas liberada de la ocupación persa, todas enviaban contingentes. La alianza era frágil, mantenida por el miedo compartido y el odio común, pero era real. Mardonio sabía que no podía ganar una guerra de desgaste. Su ejército, aunque enorme, estaba en territorio enemigo, rodeado de poblaciones hostiles, dependiente de líneas de suministro que atravesaban cientos de kilómetros de tierra griega, que podía cortarse en cualquier momento. Su única esperanza era dividir a los griegos antes de que su unión se solidificara. Envió emisarios a Atenas con una oferta generosa: perdón total, reconstrucción de la ciudad pagada por el tesoro persa, autonomía, alianza. Todo lo que Atenas tenía que hacer era abandonar la alianza griega y unirse a Persia. Temístocles llevó a los emisarios persas a la asamblea ateniense. Los dejó hablar, presentar todas sus promesas doradas, y cuando terminaron, la asamblea votó. Unánimemente rechazaron la oferta. Más aún, amenazaron con lapidar a cualquiera que sugiriera aceptarla. Fue entonces cuando Esparta finalmente despertó. Durante años, los espartanos habían sido cautelosos, defensivos, preocupados solo por proteger el Peloponeso. Pero Termópilas había cambiado algo en ellos. Leónidas, su rey, había muerto comprando tiempo para que Grecia se uniera,
y ahora Esparta honraría ese sacrificio. Pausanias, el regente y sobrino de Leónidas, fue nombrado comandante supremo de todas las fuerzas griegas. Era joven, apenas 30 años, pero cargaba el peso de un nombre legendario. Cada vez que sus soldados dudaban, él les recordaba quién era su tío, quién había elegido morir para que ellos vivieran, y los espartanos, que normalmente no mostraban emociones, rugían su aprobación. En la primavera del 479, el ejército griego marchó al norte. Era la fuerza más grande que las ciudades-estado habían reunido jamás. 45.000 hoplitas, soldados pesados con armadura completa, lanza y escudo. Otros 30.000 soldados ligeros, arqueros, honderos, tropas de apoyo. 75.000 hombres marchando bajo una docena de estandartes diferentes, unidos por un solo propósito: venganza. Mardonio los esperaba en la llanura de Platea, en Beocia. Había elegido el terreno cuidadosamente. Era amplio, plano, perfecto para su caballería. Allí esperaría. Forzaría a los griegos a atacar posiciones fortificadas. Los masacraría con arqueros y caballería antes de que pudieran formar sus falanges. Era un buen plan. Había funcionado 100 veces antes, pero no había contado con la paciencia espartana. Pausanias posicionó su ejército en las colinas al sur de la llanura y simplemente esperó. Días pasaron, semanas. Los dos ejércitos se observaban a través del valle, ninguno dispuesto a dar el primer paso. Mardonio intentó provocarlos. Envió su caballería a hostigar las líneas griegas, a contaminar sus fuentes de agua, a cortar sus líneas de suministro. Los griegos se mantuvieron firmes. Luego Mardonio intentó el soborno otra vez, enviando mensajeros a las ciudades del Peloponeso, ofreciendo oro, tierras, poder. Todos rechazaron. La unión se mantenía. Y mientras esperaban, algo extraordinario sucedía en el campamento griego. Atenienses y espartanos, enemigos naturales que se habían odiado durante generaciones, compartían fogatas, intercambiaban historias, se reconocían como hermanos de armas. Después de 10 días de espera, Pausanias tomó una decisión arriesgada. Ordenaría una retirada táctica durante la noche, reposicionando su ejército más cerca de las fuentes de agua que los persas no habían contaminado. Era una maniobra complicada, mover 75.000 hombres en la oscuridad sin que el enemigo los detectara. Y fue un desastre. Las órdenes se confundieron, las unidades se separaron. Algunos contingentes se retiraron demasiado lejos, otros no se movieron. Al amanecer, el ejército griego estaba disperso, desorganizado, vulnerable. Mardonio vio su oportunidad. Era el momento que había esperado. Los griegos habían cometido un error fatal. Ordenó un ataque general. Su caballería cargó primero, seguida por oleadas de infantería. Los griegos estaban atrapados, separados, al borde del colapso. Era Termópilas al revés. Esta vez, los persas tenían la ventaja. El ala derecha del ejército griego, comandada por Pausanias con los 10.000 espartanos, estaba completamente aislada. La retirada caótica los había separado del resto de las fuerzas. Ahora enfrentaban a 50.000 persas cargando contra ellos por la llanura abierta. La caballería persa llegó primero, nubes de flechas oscureciendo el sol, exactamente como en Termópilas. Los espartanos formaron la falange, escudos arriba, creando un muro de bronce. Las flechas rebotaban, se clavaban en escudos, herían a algunos hombres. Pero la formación se mantenía. Pausanias caminaba detrás de la línea gritando, no órdenes, sino un nombre, una y otra vez: ¡Por Leónidas! ¡Por Leónidas! Y los espartanos, que habían pasado un año entero con ese nombre en sus labios, rugieron su respuesta. La infantería persa llegó como una marea, miles de hombres en formación irregular, gritando, blandiendo espadas y lanzas. Se estrellaron contra el muro espartano con la fuerza de una avalancha.
Y el muro no se movió. La falange espartana, hombro con hombro, escudo con escudo, era una máquina de matar perfeccionada durante 3 siglos de guerra constante. Las lanzas doris de 2,5 metros se hundían en carne persa con precisión mecánica. Los persas empujaban, morían. Eran reemplazados por otros que empujaban y morían. Era Termópilas otra vez, pero esta vez en campo abierto. Los números persas no importaban. Solo importaba que en el punto de contacto, 30 espartanos se enfrentaban a 30 persas, y esos 30 espartanos eran superiores. Mardonio vio lo que estaba sucediendo y tomó una decisión desesperada. Montó su caballo blanco, reunió a su guardia de élite de 1000 inmortales y cargó personalmente hacia el centro del muro espartano. Si podía romper esa formación, si podía matar a Pausanias, la batalla terminaría. Los griegos se desintegrarían sin su comandante. Mardonio era un hombre valiente, un guerrero experimentado, pero cometió el mismo error que 20,000 persas habían cometido en Termópilas. Creyó que el coraje individual podía romper la disciplina colectiva. Galopó hacia la línea espartana, su caballo blanco una marca perfecta, su armadura dorada brillando bajo el sol, y una docena de lanzas espartanas lo derribaron simultáneamente. Mardonio cayó de su caballo, atravesado por lanzas de bronce. Murió instantáneamente, el mejor general de Persia, matado a 30 metros de la línea espartana. Su guardia de élite intentó recuperar el cuerpo, exactamente como los espartanos habían luchado por el cuerpo de Leónidas un año antes. Pero los espartanos no dieron cuartel. Masacraron a los inmortales, pisotearon el cadáver de Mardonio y avanzaron. Con su general muerto, el ejército persa comenzó a desintegrarse. La cohesión que había mantenido a esos 100,000 hombres juntos se evaporó. Las unidades persas más cercanas vieron caer a Mardonio y entraron en pánico. Empezaron a retirarse, luego a huir, luego a correr desesperadamente hacia su campamento fortificado. Pausanias no les dio respiro. Ordenó una persecución total. Los 10,000 espartanos, que habían mantenido formación perfecta durante horas de combate, rompieron filas y se convirtieron en una jauría de lobos. Persiguieron a los persas por la llanura, matándolos mientras huían, sin misericordia, sin piedad. Otros contingentes griegos, viendo el colapso persa, se unieron a la caza. Los atenienses atacaron el flanco izquierdo persa. Los megarenses y focenses atacaron el centro. Lo que había sido una batalla se convirtió en una masacre. Miles de persas fueron cortados mientras corrían. Otros murieron ahogados intentando cruzar el río Asopo. Los que alcanzaron el campamento fortificado creyeron estar a salvo detrás de sus empalizadas de madera. Estaban equivocados. Los griegos, especialmente los atenienses que habían visto sus templos quemados, no tenían intención de dejar sobrevivientes. Atacaron el campamento como si fuera una ciudad enemiga. Las empalizadas fueron derribadas, las tiendas quemadas, los soldados persas masacrados donde se escondían. Fue una venganza total, sin cuartel, ejecutada con la frialdad de hombres que habían esperado un año para este momento. De los 100,000 soldados que Mardonio había comandado, menos de 3,000 escaparon vivos. El resto murió en Platea o en la huida posterior. El tesoro persa en el campamento, acumulado durante años de conquistas, fue saqueado. El oro, la plata, las túnicas bordadas, todo fue dividido entre los vencedores. Cuando el sol se puso sobre Platea, el campo de batalla era un cementerio. 40,000 cadáveres persas cubrían la llanura. Los griegos habían perdido menos de 2,000 hombres. La proporción era imposible, pero real. Pausanias caminó por el campo de batalla esa noche, entre los muertos, buscando algo. Finalmente encontró el cadáver de Mardonio, pisoteado y destrozado. Algunos de sus oficiales sugirieron mutilar el cuerpo, decapitarlo y exhibir la cabeza en una estaca.
exactamente como Jerjes había hecho con Leónidas. Pausanias se negó. «Eso», dijo con voz fría como hielo, «es lo que hacen los bárbaros. Nosotros somos griegos. Enterraremos a nuestros enemigos con honor». Era una distinción crucial. La venganza estaba completa, pero la civilización se mantenía. Las noticias de Platea se extendieron por Grecia como un incendio. El imperio más grande que el mundo había conocido, el coloso que había conquistado Egipto, Babilonia, toda Asia Menor, había sido expulsado de Grecia por una alianza de ciudades-estado que apenas podían ponerse de acuerdo en el color del cielo. La victoria era tan improbable, tan imposible, que parecía obra de los dioses. Los templos se llenaron de ofrendas. Los poetas componían himnos de victoria. Los escultores tallaban estatuas de los héroes caídos. Y en Esparta construyeron un monumento simple pero devastador. Una columna de piedra con los nombres de los 300 que habían muerto en Termópilas. Encabezando la lista, grabado más profundo que los demás, Leónidas, rey de Esparta. La consecuencia inmediata fue el colapso total de las ambiciones persas en Europa. Jerjes, humillado y aterrorizado, nunca volvió a intentar conquistar Grecia. Pasó el resto de su vida en su palacio en Persépolis, paranoico, viendo traidores en cada esquina, hasta que fue asesinado por su propio guardia en el año 465. El imperio sobreviviría a otros 150 años, pero nunca recuperó el aura de invencibilidad. La derrota en Grecia reveló que el gigante tenía pies de barro, y esa revelación eventualmente inspiraría a Alejandro Magno a conquistar todo el imperio persa 2 siglos después. Todo comenzó con 300 hombres en un desfiladero. Pero la verdadera lección de las guerras médicas no fue militar, fue política. Por primera vez en la historia griega, las ciudades-estado habían puesto a un lado sus diferencias y luchado como una nación. Atenas había aportado la marina, Esparta, la infantería, Corinto, los suministros. Cada ciudad contribuyó lo que mejor sabía hacer, y juntos lograron lo imposible. La ironía, brutal y dolorosa, es que esa unión murió casi inmediatamente después de la victoria. Con el enemigo común derrotado, las viejas rivalidades resurgieron. Atenas y Esparta, los 2 pilares de la victoria, se convirtieron en enemigos mortales. 50 años después de Platea, estalló la guerra del Peloponeso. Atenas contra Esparta, democracia contra oligarquía, mar contra tierra. Fue una guerra civil griega que duró 27 años y destruyó a ambas ciudades. Atenas fue sitiada, derrotada, humillada. Esparta ganó, pero se volvió tiránica y corrupta, traicionando los valores que Leónidas había encarnado. La Grecia que había derrotado a Persia unidos se suicidó dividida. En 70 años, las ciudades-estado griegas pasaron de ser las más poderosas del mundo a ser tan débiles que Macedonia, un reino al norte que ni siquiera consideraban verdaderamente griego, las conquistó sin esfuerzo. Filipo de Macedonia y luego su hijo Alejandro unificaron Grecia por la fuerza, logrando lo que Atenas y Esparta nunca pudieron hacer voluntariamente. La lección fue clara, pero nadie la aprendió a tiempo. La unión había salvado Grecia, la división la destruyó. Si Atenas y Esparta hubieran mantenido la alianza que forjaron contra Persia, habrían sido invencibles. Juntos, controlaban el mar y la tierra, la economía y la fuerza militar, la democracia y la disciplina. Eran complementarios, 2 mitades de un todo perfecto. Pero el orgullo, la envidia, la ambición, todos los pequeños vicios humanos que los persas no pudieron explotar durante la invasión, eventualmente los devoraron desde adentro. Los 300 habían muerto para comprar tiempo para que Grecia se uniera. Esa unión duró exactamente el tiempo necesario para expulsar al invasor, ni un día más. Pero a pesar de la tragedia posterior, lo que se salvó en Salamina y Platea cambió el mundo para siempre. Si Persia hubiera conquistado Grecia,
la democracia ateniense habría muerto en su cuna. No habría habido Sócrates, Platón, Aristóteles. No habría habido teatro griego, filosofía occidental, ciencia empírica. Todo lo que consideramos la base de la civilización occidental nació en Atenas durante el siglo que siguió a las guerras médicas. Y solo existió porque Leónidas compró tiempo en Termópilas, porque Temístocles ganó en Salamina, porque Pausanias vengó a su tío en Platea. La cultura que produjo la democracia, la filosofía y el pensamiento racional sobrevivió porque un puñado de hombres eligió morir para que otros vivieran libres. 2500 años después, cuando políticos modernos hablan de democracia, cuando filósofos debaten ética, cuando científicos usan el método socrático, están usando herramientas que solo existen porque Grecia no cayó ante Persia. Termópilas, Salamina y Platea no fueron solo batallas, fueron la línea divisoria entre dos futuros posibles. En uno, el autoritarismo persa dominaba Europa, y la historia humana tomaba un camino completamente diferente. En el otro, Grecia sobrevivía, florecía y sembraba las semillas de todo lo que vendría después. Los 300 que murieron en Termópilas no lucharon solo por Esparta, lucharon, sin saberlo, por todo el futuro de Occidente. Y ahí está la ironía final, la más profunda. Los asesinos de César mataron a un hombre para salvar la república y crearon un imperio. Los 300 espartanos murieron para comprar tiempo y salvaron una civilización. Pero la unión que hizo posible esa salvación era temporal, frágil, sostenida solo por el miedo compartido al enemigo común. En el momento en que Jerjes huyó y Mardonio murió, esa unión comenzó a desintegrarse. La lección de las guerras médicas no es que la unión es poderosa. Eso todos lo saben. La lección es que la unión es casi imposible de mantener. Que los humanos, incluso cuando han visto el poder de trabajar juntos, prefieren volver a sus pequeñas rivalidades, sus odios familiares, su autodestrucción mutua. Leónidas no murió solo por Esparta. Murió para que enemigos se convirtieran en hermanos el tiempo suficiente para ganar lo imposible. Y por un momento brillante y breve, lo lograron. Luego volvieron a ser enemigos, y Grecia nunca se recuperó.